Hola, bendecimos a todas las familias y desde este lugar, desde el Parque Amate, aquí en España, Sevilla, vamos a llevar la enseñanza del discipulado, que tiene por subtítulo Nacidos para ser diferentes, del autor Pastor Manuel Lauriño. Y hoy vamos con el tema número 8 de Juan capítulo 3 versículo 16. El libro de Juan capítulo 3 versículo 16 es un libro clave, de los cuales nosotros ahí encontramos lo que se reduce el inmesurable amor de Dios. Y si quieres adquirir estos libros, los puedes hallar en Amazon, donde también están a disposición el libro de Cursillo de Matrimonio y el libro El Secreto de la Luz. En Amazon podéis adquirir estos libros. Y vamos a continuar el discipulado, que es muy importante para nosotros poder conocer a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tema número 8, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos enseña el libro de Juan capítulo 3, versículo 16? Que de tal manera amó Dios a este mundo que ofreció, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos ver la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, pero estuve investigando según la definición de pelagianismo, según el diccionario de la lengua española, en el siglo V, pelagianismo se deriva de Pelagio. ¿Qué es Pelagio? Que negaba que el pecado de Adán hubiese transmisión a la descendencia, o sea, negaban el pecado adámico que transmitiera a toda una generación, a toda una descendencia. En resumen, la definición de pelagianismo es que la salvación de la raza humana es posible por su propio esfuerzo, pero nosotros lo vamos a ver a la luz de la palabra, que la salvación no es por su propio esfuerzo. Jesús enseñaba en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, que es el libro clave que hoy nosotros vamos a estudiar en el discipulado, de que la salvación viene por parte de nuestro Señor Jesucristo. El innumerable amor de nuestro Dios, el eterno amor de nuestro Dios, que no tiene límites porque su amor es infinito, ofreció a su único Hijo, a Jesucristo, para que nosotros a través de él pudiésemos ser salvos. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo capítulo 1, del cual dio a luz un hijo, y fue su nombre Jesucristo para salvación de nuestros pecados. Isaías del capítulo 40, del versículo 12, nos enseña de un Dios todopoderoso, quien midió las muchas aguas. Cuando habla de las muchas aguas, está hablando de los ríos, de los lagos, de las represas, de los mares. ¿Dónde midió esas muchas aguas? En el hueco de su mano. Dios midió todas las muchas aguas en el hueco de su mano, y midió los cielos con el palmo de su mano, y con sus 3 dedos el eterno Dios recogió todo el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y las pesas con los collados. Entonces nosotros podemos ver el gran poder de Dios, que como lo dije anteriormente, como lo dije en un inicio, que muchas personas creen que la salvación de su alma para obtener una vida eterna es por su propio esfuerzo, es por sus obras, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Y a través de la palabra de Dios que está plasmada en este libro de discipulado que estamos enseñando cada semana, para así nosotros poder aprender de la doctrina, de las enseñanzas que nuestro Señor
Señor Jesucristo dejó en el planeta Tierra para toda la raza humana. El propósito y el plan de Dios no es condenar al mundo, porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a condenar esta tierra. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, toda la raza humana sea salva. Ahora, a través de esta palabra de Juan 3:16, nos amplía el conocimiento que mientras Jesucristo no estaba aquí en esta tierra predicando la palabra de Dios, pero ya habían profetas, ya habían hombres de Dios que anunciaban que iban a ser un Salvador, que iban a ser un Redentor, el cual iba a expiar nuestros pecados, a quitar nuestros pecados. El inmenso amor, el innumerable amor de Dios no ve raza, no ve credo, no ve sexo, no ve profesión. No, Dios no es un Dios que ha venido a exterminarnos por causa del pecado. La Biblia enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El regalo de Dios de entregar a su Hijo Jesucristo es para que todo el mundo entero sea salvo y alcance la vida eterna. Pero tú me dirías, hermana, ¿pero qué vida eterna? Una vida eterna para salvación, pero también hay una vida eterna para condenación. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo de Dios tendrá la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre su vida. Aquellos que no logran creer y que no deciden creer en el único y suficiente Salvador, también tendrán una vida eterna, pero de sufrimiento. ¿En dónde? En el lugar de tormento, en el infierno. Ahora, con nuestras fuerzas, con nuestra naturaleza, no vamos a poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos de la ayuda de la palabra de Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Recuerdo que cuando tenía 15 años, mi tía, que actualmente es pastora, me predicaba la palabra y yo le escuchaba, me encantaba las frases que me enseñaba de la palabra. Y me decía, sobrina, ¿crees en el Hijo de Dios? Sí, tía, yo creo en Jesucristo. Pero luego que ella se iba, yo continuaba mi vida natural, mi vida sin regirme a la ley moral de las Sagradas Escrituras. El hombre natural es difícil que se someta a la autoridad de las Sagradas Escrituras, que son las leyes morales que van a transformar nuestras vidas. Pasado el tiempo, le faltó discipularme. Por eso hemos abierto en este canal el discipulado. Por falta de conocimiento, mi alma se estaba extraviando, mi vida se estaba perdiendo. Pasado ese tiempo, Dios, con su inmenso amor, envía después de 12 años personas que me empiecen a discipular. Es donde yo empiezo a realmente, no es solamente creer en Dios, sino tener una relación, una comunión con el Salvador. ¿Y dónde la encuentro? En las Sagradas Escrituras. ¿Dónde la encuentro? En la palabra de nuestro Dios. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no es incondicional. El amor de Dios es inmenso. Y así nosotros podemos ver en el libro de Mateo, podemos ver del cual Mateo nos enseña que había un hombre. Yo no sé si esta es tu situación. Esa fue mi situación, que de niña escuché la palabra, pero luego no me siguieron discipulando ni instruyendo y me desvié. Dios ha venido, ¿para qué? Para que los caminos del hombre, que parecen ser derechos, pero ha venido para perfeccionarnos en su palabra. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Mateo capítulo 13, versículo 45 al verso 26, la palabra nos habla que el reino de Dios es semejante a ¿quién? A un mercader. ¿Qué hizo este mercader?
mujer que buscaba buenas perlas, que buscaba buenas gemas, que habiendo hallado una gema, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es lo que nos indica esta palabra? ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra? Que Jesús quiso que sus discípulos valoraran en todo lo posible la importancia del reino de los cielos. ¿Qué es lo que vino Jesús a presentar en este tiempo? ¿Qué es lo que Jesús está hablando a través de las Sagradas Escrituras? Promete un reino eterno, un gobierno poderoso. Para nosotros ser salvos, como dijo, yo no vine a condenar esta tierra, yo no vine a exterminarlo. Jesús no ha venido a exterminar. Jesús ha venido a transformar, por el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, ha venido a transformar a la humanidad. Hay muchos que le conocen, pero no están viviendo la vida que está establecida en las Sagradas Escrituras, del cual este hombre dice que buscaba una preciosa perla, una preciosa gema, una preciosa joya, y dice que cuando la halló fue y buscó y todos sus bienes para poseer esa perla. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Que cuando nosotros hallamos la salvación, que cuando nosotros creemos a esta salvación, y no solo creerla, sino también practicarla, ponerla por obra, entonces nosotros vamos a dar todo de nosotros, todo. ¿Qué es todo? Todo, al 100%. Si el Señor me está hablando en la palabra, ya no debo robar, debo dejar robando. Si el Señor me dice en la palabra que ya no debo de adulterar, debo de abstenerme de adulterar. Si el Señor nos dice en la palabra que tenemos que perdonar, debemos de perdonar. Este hombre dice que dejó todo para obtener esa perla. ¿Qué comparaba Jesús la palabra de Dios? ¿Qué comparaba la salvación? Con una preciosa gema. La salvación es lo más valorable para nuestras vidas. ¿Cuántos nosotros anhelamos ser amados? ¿Cuántos nosotros anhelamos ser respetados? ¿Cuántos nosotros anhelamos tantas cosas? Y muchas veces no las obtenemos y nos ponemos tristes. Hoy yo te vengo a presentar un personaje. Hoy yo te vengo a presentar al Hijo de Dios, del cual está presto para amarte, presto para perdonarte, presto para transformarte, presto para cambiarte. Ahora, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, yo no te quiero engañar. Yo no te quiero mentir, porque en muchos púlpitos se dice, ya vienes a Cristo y tu matrimonio va a ser transformado, tus hijos que están en la droga van a ser transformados, y etcétera, y vas a prosperar y tu negocio se va a levantar, y etcétera, etcétera. Déjame decirte que cuando venimos a creer en la palabra de Dios, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida para así despojarnos de nuestro mal temperamento, despojarnos de todos los miedos y todos los temores. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, la palabra de salvación viene a nuestras vidas, nos va a confrontar con nuestro yo. Nos va a confrontar con nuestro yo, pero allí es donde Dios quiere ver a esos hombres y a esas mujeres de buen testimonio. Y te cuento este pequeño testimonio. Hace muchos años tuve la oportunidad de llegar a una oficina para poderle compartir la palabra a una mujer que trabajaba en el Poder Judicial, del cual me impactó cuando me senté en su escritorio. Tenía el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Sorpresa la mía que esta mujer era una hija de Dios. Sorpresa la mía que esta era una mujer cristiana. ¿Y qué iba? Yo iba con el consejo de Dios para que ella se arrepintiese de sus malos caminos, porque había hecho un agravio contra su prójimo. Sorpresa me di, porque muchos creen, pero muchos no obran ni practican la palabra de Dios. Yo le digo, tú siendo una hija de Dios, tú habiendo recibido la salvación de Dios, ¿practicas el mal? ¿A dónde te quiero llegar? Dios ya dio toda su vida por nosotros, ya pagó nuestros pecados, ya fue a la cruz
para quitarnos toda la maldición y su paz venga a nuestras vidas. Ahora nosotros, con esa salvación, con ese regalo, tenemos que ser como agradecidos, respetando y obedeciendo la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos enseña la palabra de nuestro Dios? Que la luz vino a este mundo, pero el mundo amó las tinieblas. ¿Por qué el mundo amó las tinieblas? Porque sus obras eran malas y no quería que sean reprendidas. Así que la luz, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, ha venido a esta tierra para bendecirte y para sanarte. No lo rechaces. Dios no te ha venido a exterminar ni a condenar. Te ha venido a dar vida eterna y vida en salvación. El Señor os ama demasiado. El Señor está con cada uno de vosotros. Cuidémonos, y hago esta pequeña oración y dile así: Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Que mi nombre se registre en el libro de la vida, porque hoy yo anhelo ser salvo para un día reinar en la vida eterna y estar en la presencia de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones.